Primer libro de Reyes, para hoy domingo 8, ¿no? 8 de mayo ya. 9 de mayo del 2021 en esta nación Colombia. Pero aquí seguimos vigentes, persistentes. Nosotros insistimos en la palabra, en la bendición de Dios, en sus promesas, y esperamos que Él pues nos dé esos resultados que esperamos, resultados de paz, de prosperidad, de bendición. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Leemos la palabra del Señor. Bajo la guianza y autoridad del Espíritu Santo, Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho, es decir, de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal, que eran en número 450. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, si yo no te he mandado matar. Viendo pues el peligro, el profeta Elías se levantó y se fue para salvar su vida, huyó y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él, el profeta, versículo 4, se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh mi Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose él debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces el profeta miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Dios, el cual le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Él respondió: he sentido... bueno, íbamos a leer hasta ya me fui pasando. Dejémoslo ahí. Elías, ¿qué haces aquí? Amén. Entonces, vemos al profeta Elías en esta ocasión. Un hombre de Dios impresionante. Un hombre de Dios tremendo, metido con él. De él es acuñada aquella frase: vive Jehová Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy, en cuya presencia permanezco. Él tenía esa palabra acuñada y él vivía en esa fe, vivía concentrado en todo lo que Dios podía otorgarle y cómo él podía manifestar delante del pueblo de Dios todo lo que el Señor le hablaba a él y con lo que el Señor le había dotado a él. Mira, había hecho que descendiese fuego del cielo Elías. Elías era un hombre tan ungido, tan utilizado por Dios, que había hecho que los profetas de Baal quedaran en ridículo delante de Dios, delante de la gente y delante de él. Y él, un solo profeta de Dios, hizo que esos hombres no pudieran encender aquel altar en el capítulo 18. Usted lo puede leer, toda esa historia y cómo él luego mató a esos 450 profetas. Él solo lo hizo. Pero dice que pasado todo ese evento, de esa manifestación de poder, de suficiencia, de capacidad,
en donde él pudo de parte de Dios hacer todas estas cosas, en donde él pudo saborear ese triunfo, esa victoria. Dice que el rey Acab fue y le contó a su mujer Jezabel, que no era una mujer judía y que era una mujer que le controlaba a él, tanto su vida como el gobierno que él tenía sobre la nación. Y le fue diciendo, en la ira que le dio a ella, la necesidad que había de tomar una venganza contra ese hombre. Pero hay una cosa particular. En el versículo 2, esta mujer envió, en vez de un piquete de soldados, un grupo de mercenarios, un sicario, en vez de enviarle un sicario a Elías, le mandó fue un mensajero. Porque ustedes allí escuchando la narración y yo aquí meditando en esas palabras, pienso, si yo después de haber derrotado 450 personas de la mano de Dios, viendo cómo ocurrían eventos sobrenaturales, asombrosos, que dejaron perplejos a todos los que estaban allí, como público, como espectadores, cómo este hombre se llena de un temor, cómo este hombre, después de hacer todo ese despliegue del poder y de la gloria de Dios, ahora un solo mensaje, y un mensaje vacío, sin sustento, un mensaje que no tenía contundencia ni poder, vino y lo puso en una inestabilidad total. De cómo este hombre salió huyendo, corriendo por su vida, con solamente una amenaza, un rumor. Y de cómo él abandonó a su compañero que le servía, a su criado, en un lugar, y siguió caminando rumbo por el desierto, hasta que sus fuerzas le abandonaron y se quedó dormido, cansado, agotado. ¿Cómo el Señor hoy nos pone en contexto para que nosotros entendamos que cada vez que hay una acción de Dios poderosa, también hay una acción de retaliación, de venganza de parte de nuestros enemigos, que ustedes ya los conocen? Tenemos enemigos espirituales. No es el vecino, no es el gobierno, no, nuestros enemigos, y aquí en Colombia y en la iglesia, son enemigos espirituales para los cuales, o para con los cuales, nosotros fallamos y utilizamos armas convencionales. Y tenemos que utilizar exclusivamente armas espirituales, armas poderosas en Dios, que van a destruir todas esas fortalezas. Pero cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, cada vez que nosotros tenemos ese impulso y vamos a una vigilia gloriosa, y estamos nosotros y asistimos, hermanos, a un ayuno lleno de poder y de libertad, cuando estamos nosotros en un retiro 3, 4 días y venimos nosotros caminando sobre las nubes relucientes de la gloria de Dios, cada vez que hacemos evangelismo en las calles, cada vez que se convierten nuevas personas y llegan de la cantera a las iglesias del Señor, a las congregaciones del Señor, óyeme, son victorias de Dios, son momentos gloriosos en donde los ministros, los hermanos, los líderes, todos los que sirven en el reino de Dios, pues se llenan de un júbilo, se llenan de algo maravilloso. Y lo decíamos hace unos días atrás, es como cuando un equipo se gana, un equipo de fútbol se gana la Champions League. ¡Wow! Esa copa la besan. Es un momento de gloria, es un momento sublime. Cuando Dios hace maravillas, cuando hace sanidades, cuando hay milagros en tu cuerpo, en tu vida, en tu alma, en tu mente, en tu casa, tú sales victorioso. Pero justamente como los deportistas, debemos ser nosotros, los cristianos, los que sabemos, entendemos y conocemos las cosas de Dios. Esos trofeos, esas victorias se viven ese día y se van y se colocan en un lugar allí
y allí se van a quedar, y tenemos que empezar ya mismo la nueva preparación para el siguiente campeonato, para la siguiente competencia, para el siguiente día. Nosotros no podemos vivir de la fe del día de ayer. No podemos vivir de la fe de mi papá que es pastor, de mi amigo, mi sobrino, mi tío, mi hijo que es pastor, que es predicador. No, nosotros tenemos que reanudar, resetear todos los días nuestra fe. Nuestro conocimiento. Ay, yo ya me escuché ese versículo, yo ya me sé qué dice, pero necesitamos volverlo a tenerlo vigente, tenerlo fresco todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Elías acaba de vencer 450 hombres que tenían, claro, de parte de los Baales, su poder, y ellos tenían su fe y tenían su control sobre parte del pueblo. Claro que sí, pero él salió de allí, de esa gloria, y una simple amenaza, un simple temor, un simple anuncio, él no vio nada. Por eso se llama temor. El temor es sentirse amenazado por algo que aún usted no está viendo, por algo que es algo que va a suceder en el futuro, y eso que tal vez va a suceder no es seguro que suceda. Y muchas personas y muchos países y muchos cristianos, luego de tener tremendas cosas en sus manos de parte de Dios, las pierden como se pierde la arena y como se pierde el agua en nuestras manos. ¿Por qué? Porque hubo un rumor de recesión, porque hubo un rumor de tal cosa, porque hubo... Entonces el enemigo está como león rugiente. Y les digo que nosotros no tenemos fundamento bíblico para el temor. Escúchenme bien. Nosotros los cristianos no tenemos fundamento bíblico para el temor. Ninguno dijo amén. No tenemos fundamento bíblico para el temor. De ninguna manera. Porque nosotros sabemos que el único poder que tiene el diablo, que es nuestro enemigo, los demonios, que son realmente nuestros enemigos, es el poder de la persuasión, el poder del engaño, el poder de mandarnos mensajes a nuestra mente que nos llenan de temor. Entonces, por eso Jezabel envió un mensaje y no envió una tropa. Porque ella sabía que ese hombre se llega a levantar en la fe que tenía el día anterior y lo sacaba. Ella no quería que también matara a sus soldados. Tampoco quería que luego de matar a los soldados, él fuera con esa fe que tenía y también acabara con el reinado de su marido, es decir, reinado de ella. ¿Aló? Entonces, nuestros enemigos empiezan a tirarnos un montón de cosas. Y en otros empezamos a temer. Pero el cristiano que teme demuestra una debilidad. Y el enemigo está dispuesto a recoger toda oportunidad que le demos en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestro hogar y en nuestra vida. Amén. Él vive de las grietas que nosotros dejamos entrever. Él vive de la ventana o la puerta que usted deje entreabierta. Por ahí se filtra, por ahí se mete un simple rumor, una simple palabra, un simple acontecimiento llena de temor a la persona. Entonces yo noté que lo primero que ocurre cuando hay una gran victoria de Dios para el pueblo es una retaliación de parte del enemigo. Y casi siempre esas retaliaciones, por falta de nosotros al día siguiente, al momento siguiente, recargar nuestra fe en el Señor, tiene éxito, ¿sabe? Casi siempre tiene éxito. Y entonces llega el desánimo. Y entonces llegan las situaciones que llegan. Y si hay desánimo en la iglesia, pues vaya a la plaza en esta hora que hay desabastecimiento, para que usted vaya viendo. Y si hay temor en la iglesia, vaya usted entonces a los campesinos para ver si tienen miedo, si tienen temor. Pues si nosotros, que no tenemos fundamento bíblico para el temor, a veces por descuido lo llegamos a sentir, entonces ¿qué se dirá de los que no conocen al Señor? Amén. Entonces hoy Dios trata de alertarnos y de mostrarnos con esta
con este relato bíblico de cómo nosotros tenemos cada día que empezar una nueva batalla, conscientes. Eso, o sea, el temor es tan antibíblico para el cristiano que nosotros ya sabemos que Jesús ya ganó la batalla y la guerra completa. Nosotros estamos haciendo aquí lo que nos toca que hacer a nosotros en este tiempo, pero nosotros no vivimos por lo que vemos, nosotros vivimos por lo que creemos, y nosotros creemos en las promesas del Señor. Y esas promesas dicen que nosotros somos un pueblo victorioso, y que en el lugar donde nosotros estemos, por el hecho de estar usted y yo allí mismo se está estableciendo el reino de Dios. Es decir, cuando usted llega todo el reino de Dios a establecerse. Y si usted vive en Zabaletas, pues esa región de Zabaletas viene a ser una región de bendición, aunque pasen y acontezcan y usted ve un montón de cosas, por el hecho de haber gente de fe allí. Como no viven por vista sino por fe, es un lugar de bendición, porque es la promesa que tiene Dios en su palabra. Y nosotros lo creemos, ¿me entiendes? Nosotros lo creemos. No vamos a coger un palo ni un machete, menos un fusil. No, porque esa no es nuestra manera de proceder. Nosotros sí protestamos, pero contra el pecado, y nosotros sí libramos una batalla, pero es una batalla de fe. Amén. Que se afronta cada día y que está vigente cada día hasta que vamos con el Señor o Él venga por nosotros como pueblo unido. Amén, hermanos. Entonces, casi siempre el esplendor de la victoria como que nos distrae. Uy, eso fue una bendición. No, es que el culto estuvo, esa vigilia fue una bendición. Y en el trayecto a la casa, ya esa gloria tiene que ir siendo recargada antes de que el enemigo tome ocasión. Amén. Entonces, como que nos distrae, nos cega. Y esas incursiones vacías, porque no tienen fundamento, cuando nos llenamos de temor, cuando nos llenamos de baja autoestima, de doble ánimo. Estoy bajito de ánimo hoy porque hoy no tengo frijoles en la casa, porque la gasolina me la vendieron a 20,000 pesos. Estoy bajito de ánimo porque no ha habido carne de res. Entonces, ¿estás viviendo por vista o por fe? Está viviendo por vista. Y en ese mismo momento, entonces, el enemigo le va a presentar a la persona una circunstancia y se la va a volver más grande. Una macro circunstancia donde la persona se va a llenar de temor. Y el cristiano que tiene temor por el hecho de ser antibíblico, pues entonces es un acto de incredulidad. El cristiano que tiene temor es un cristiano que está mostrando incredulidad. Entonces no puede sentir miedo el cristiano, pues que el miedo es diferente que el temor. Si se te viene un carro encima, pues obvio vas a sentir miedo, pues que lo estás viendo. No es algo que va a pasar pasado mañana y que usted no lo está viendo todavía. No es un rumor. No es algo que le mandaron a decir, no es un pensamiento, tuviste un mal sueño, no es eso, es algo que usted ya está viendo y lo está enfrentando. Y claro, lo enfrentas con fe, pero como humano, pues vas a sentir miedo, pero es que ese no es temor. Amén. Temor es quedarse sin esperanza antes de que sucedan las cosas. Entonces, en ese lapso de tiempo es donde el enemigo, hermanos, entonces es donde el enemigo aprovecha y te manda esos mensajitos, esos darditos, y entonces usted piensa, no me saludó el hermano. Usted empieza con eso, no he podido conseguir esto, aquello, tanto tiempo orando por el carrito y nada. Esos tiempos en donde usted se deja de pensar en las cosas de Dios, esos tiempos en donde usted se distrae, esos tiempos son aprovechados con lo que mejor y con lo único que puede hacer Satanás con el cristiano, que es engañarlo, persuadirlo. Porque en las manos de Dios, el cristiano es intocable. En las manos de Dios. Pero a veces uno como que
Hace como mi perrita cuando yo la aprieto aquí con las piernas y las manos, ella hasta que se suelta. A veces parecemos así con Dios. Ay, no, me está estrechando, no, ese abrazo me está estrechando. Y nos salimos de la cobertura y de la protección de Dios para darnos cuenta al tiempo Después de estrellarse, que no nos convenía habernos zafado del abrazo del Señor. El abrazo del papá protege. Un día mi hijo me vio llegar, luego de que tuvo un problema en un accidente, y me dijo: uy, papá, cuando te vi llegar, descansé. Pues claro, llegó su papá. Claro, llegó alguien que podía hablar por él, o bueno, que podía pagar el daño por él. ¿Y acaso Dios no ha hecho lo mismo con nosotros? ¿No ha sustentado nuestra vida? ¿No nos ha dejado nacer en esta preciosa república? ¿No nos ha sustentado? Hemos tenido tantas inconvenientes y no estamos aquí en este día y no hemos conocido su palabra. Óyeme, Dios se pasó de bueno con nosotros. Él es maravilloso, hermanos. Entonces, nosotros conocemos a Satanás y su modo de operación, que es solamente engaño, persuasión, amenazas y rumores. Estas operaciones de retaliación casi siempre tienen éxito, logran su cometido. Como consecuencia, nos roba la bendición que tuvimos hace un minuto, hace un día, y nos deja con un sinsabor en aquella victoria. Ahora ya no podemos alabar con gozo. Ahora ya dudamos si venimos o no venimos a alabar al Señor, porque no nos está saliendo. Pero es que no nos acordamos que es que nos dejamos robar la bendición de ese día. Y ocurre casi siempre. Sale del encuentro y viene la hermana de la esposa y hace una algarabía y tú te sales de control y perdiste la bendición. Sales del culto lleno de la bendición. ¡Wow! El Señor me habló proféticamente. Y cuando llegas a tu casa, lo primero que te muestran es un recibo refacturado y cortaron la luz. Y tú te descontrolas, pierdes y te llenas de desesperación. Perdiste tu bendición. ¿Amén o no? O pajudo. Bueno, porque a mí me ha pasado. Si les hablo de lo que me ha pasado. Entonces el temor no tiene ningún fundamento bíblico para recopilar. Para un hijo de Dios no hay temor, no puede haber un hijo que esté lleno de su presencia. Por eso tiene que ser una renovación diaria de esa fe. ¿Y cómo así, pastor? ¿Y eso en qué gasolinería lo venden? Para que vea las colas. Así deberíamos ser los cristianos. Así debería ser todo el mundo con Dios. Hoy encontramos 5, 7, 10 cuadras de motocicletas, de carros, esperando por un galón, por 10,000 pesos de gasolina. ¿Y sabe qué? No se los vendían. ¿Y sabe qué? Están a merced de que la persona de ahí diga: bueno, ahora sí les voy a vender. La gente necesita combustible para moverse, para transportarse, para trabajar. Entonces, no necesita el hombre, el ser humano, de su creador, que le da la energía, que le da el combustible, que le da la salud, que le da la inteligencia. No necesita de su creador para vivir, para moverse, para tener esas capacidades vigentes y poder laborar y poder traer el sustento a su hogar. No lo necesita el ama de casa cada día para poder soportar el carácter de su esposo variable, sus hijos adolescentes allí exigiéndole cosas que ella no puede dar, para traer orden, para edificar su hogar. No lo necesita. Entonces, ¿por qué ellos a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana ya estaban haciendo cola? Y muchos de nosotros a esa misma hora no estamos buscando que Dios nos llene de su presencia. ¿Eh? El temor es igual a la incredulidad. El temor en un cristiano es igual a incredulidad. Porque la Biblia solamente nos habla de que confiemos en Dios. Y cuando hay confianza, si yo estoy confiado en alguien que me va a defender, pues yo no puedo sentir temor. Y si usted suma todas las veces que dice no temas en el Nuevo Testamento, le va a dar 365, 366 veces no temas, no temas, no temas, no temas. ¿Y cuántos días tiene el año? O sea, el cristiano que perdió la confianza en Dios se volvió incrédulo.
¿En qué sentido? Claro, cree en Jesús, etcétera. Pero se le olvidaron sus promesas. Se le olvidaron las verdades que están escritas ahí. Y se le olvidó que le dijo que usted y yo éramos más que vencedores. No éramos gente arruinada, no éramos gente que nos dejamos derrotar fácilmente. No, podemos vencer a 450 profetas de Baal y muchos más cuando estamos en el Señor. Abastecido mi moto con el tanque lleno, llega a Cali, vuelve a Tuluá. Seguimos andando casi una semana y porque está lleno el tanque, hermano. Pero cuando se acaba el tanque, ya no anda más. El cristiano que está lleno de la presencia de Dios, hermano, está listo, como dicen allá afuera, para las que sea. Hablando dentro de lo que es legal y de lo dentro y hablando de aquello que está dentro de la moralidad según Cristo. Listo para enfrentar cosas, pero no. El hermano Elías, con todo lo que él era y lo que tenía de Dios, ¿qué hizo él? Se llenó de temor. Acaba de tener una gran victoria, le mandan un mensaje, ni siquiera ve a la persona que se lo manda y enseguida se llena de temor y huye y dice: corro por mi vida. Le mostraron un arma, le llegó una tanqueta, no, se fue. Y todas las personas que sufren de temor, también juntamente con eso les llega un espíritu de soledad, de aislamiento. Entonces dejó a su criado. Imagínate el discípulo de él, al que él le estaba enseñando, el que lo veía a él hacer las proezas. No, quédate ahí, que yo tengo que seguir. ¿Y para dónde se fue Elías? Para el desierto. El desierto demuestra o tipifica o personifica el estado espiritual de un cristiano, de una persona. Por eso se llama desierto. Está solo, está seco, está en sufrimiento. ¿Qué hay en el desierto? Arena, estepa, no hay agua, hay mucha temperatura, hay soledad. Es un lugar inhóspito. Pues así se le llama a un bajón espiritual, el desierto. Porque no tienes contentamiento con nada. Porque te sientes mal. Porque ninguna de las victorias pasadas para ti van a ser suficientes. Y entonces, ¿qué dijo él allí? Basta ya, mi Dios, ya no quiero vivir más. Porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Pero qué es eso? ¿Hasta dónde nos lleva el habernos separado de Dios? Mire, el temor, hermano, nos aleja de la voluntad de Dios. Pero la fe nos acerca a ella. Entonces, cuanto más temor suframos, cuanto más nos comamos las uñas, cuanto menos vamos al abastecimiento cada día para vivir ese día llenos del Señor, cuanto más nos vamos a distanciar de su palabra. Si nos distanciamos de su palabra, ¿cómo la vamos a recordar? ¿Cómo cuando el enemigo nos venga a meter una mentira como hizo con Eva, cómo vamos a poder desenredar ese juego de palabras que siempre utilizan en nuestra mente para confundirnos y para hacernos errar? Se fue. Era la voluntad de Dios. Creo que no se fue para el desierto, se fue, se alejó de la voluntad del Señor. Le preguntó a Dios si debía irse para allá. No preguntó nada. Corro por mi vida. Paticas, ¿para qué te tengo? Y salió huyendo. Así muchas veces salimos huyendo nosotros de las bendiciones del Señor. No las valoro, no sé qué pasa. Y no estoy juzgando ni estoy señalando. Le estoy hablando de cosas que me han pasado a mí, que le han pasado a mi esposa, que nos han pasado juntos. Ella está diciendo ahí, sí, porque nos han pasado, ella sabe, nos han pasado. Y nosotros decimos, wow, pero ¿cómo así? Si recordate cuando Dios sanó a esa señora que le acomodó los pies, de cuando sanó de cáncer a doña Miriam, y con nosotros, ¿y qué pasa pues ahora? Pues que estamos desabastecidos. Pues que en ese momento andamos en el desierto. Porque un día nos llenamos de un temor y nos fuimos alejando de esa estación de servicio, y yo no sé si el Señor se enoje conmigo, le pido que me perdone, que es el Espíritu Santo para cada día.
que es la palabra de Dios, esa fuente pues, de abastecimiento que es la palabra del Señor. Y si usted no la lee, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, dígame cómo la va a memorizar cuando llegue el día malo. Sí, amén. ¿Con qué fe? O sea, si la fe viene por el oír la palabra de Dios y usted ni la oye ni la lee, dígame, exacto, te coge sin preparación, sin memoria. Entonces el enemigo viene y te dice, a través de las circunstancias, a través de aquel o de aquella, y usted se enreda todo ahí. Y termina usted diciendo, no, pero es que yo no soy nada. No, me van a eliminar. El diablo es superior que yo. Pero ¿cómo se le ocurre que va a ser superior a usted? Si al diablo no lo salva nadie, a usted lo salvó Cristo. Amén. Por Dios. Amén. De ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros no solamente somos más, sino que somos más queridos por Dios, más usados por Dios. Somos gente valiosa para el Señor. ¿Cómo vamos a llegar al punto de renegar de nuestros padres? O sea, eso es un desierto ya, el Sahara. Es que no soy yo mejor que mis padres. O sea, él estaba con una confusión enorme. Él quería hacerme, ¿está compitiendo con el papá o qué es lo que pasa? Pues claro, como se supone que cada generación viene siendo mejor que la anterior, entonces ya le metió el enemigo a este hombre de Dios que él era un fracasado, que él era un derrotado. No, era un varón profeta de Dios. Perdió la identidad. Cuando uno reniega de su día de nacimiento, cuando uno reniega de su parentela, de su línea sanguínea, perdió su identidad. Y ahora dígame la identidad espiritual, pues todavía mayor, porque el Hijo de Dios sabe que nuestro papá haya sido un violador, un borracho, un golpeador, un machista, para utilizar términos millennials. Pues de él se valió el Señor para sacar esos ingredientes genéticos que hoy ustedes, que hicieron de lo que ustedes hoy. Su mamá, le dieron ganas de abortarlo, usted se dio cuenta, o lo regaló, usted no conoce a su mamá. Pues hombre, por Dios, Dios utilizó a esa mujer y esa información genética para que dentro de tu ADN propio existiera lo que tú eres hoy. Entonces, el que reniega de una de sus criaturas, y más si son los padres, pues del Creador reniega. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que eso no está bien. Meterse con Dios, muy mala idea. Amén. Dejó a su criado por el desierto. El desierto habla de soledad, muestra nuestra debilidad, nuestro momento frágil, hablando espiritualmente. Amén. Entonces, el hombre se fue, ¿sabe hasta dónde llegó? Llegó por a un enebro y se agachó. Y lo lindo, mire lo que el Señor nos va a hablar en este momento en el versículo 5. Dice, echándose Elías debajo del enebro de una planta, o refugiándose del sol, se quedó dormido. O sea, se quedó sin fuerzas, se quedó fatigado. Y si despierto y paralizado es malo, ¿cómo será dormido uno? Dormido espiritualmente, inerte, totalmente expuesto a las fieras del desierto, expuesto al frío de la noche del desierto. Este hombre estaba en peligro de muerte, ¿sí o no? Estaba totalmente disponible allí. Entonces dice que se quedó dormido y vino un ángel y le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera había una torta cocida de ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió, hombre, y vuelve a dormirse. Y es que Dios nos da oportunidades que a veces nosotros no las reconocemos, porque él vio que era un ángel, pero no se dio cuenta qué clase de ángel era. Ni siquiera se dio cuenta. Sí, una torta que estaba cocinada sobre el fuego.
pero ya se la trajeron lista. Fue un servicio a domicilio. Sin gasolina le llegó el servicio a domicilio. ¿Qué tal? ¿No? Y ni siquiera tuvo que mirar el menú, le trajeron lo que necesitaba. Pero no se dio cuenta que era el Señor. No se dio cuenta que no era un ángel cualquiera. No lo reconoció. Pues se lo comió y se quedó dormido. Y así mismo nosotros, y así mismo la persona. Pero ¿qué quiere decir eso? Que aunque andemos en el desierto, seamos cristianos o no, Dios viene con nosotros. Que Dios no necesita que haya en La Plazuela, en Cañaveral, en Fruber, un abastecimiento impresionante. En ese momento en el desierto no había nada. Pero de todas maneras Dios le suplió a ese hombre que necesitaba ser levantado. Por eso Él le dijo, levántate. Cuando a usted le digan levántese, no se enoje, le están hablando de restáurese en el Señor. De Dios quiere volverlo a poner en el estado mayor, cuando usted estaba conectado con Él en su primer amor. Y asimismo Colombia no puede estar ahí tirada, maltratada, rota. Lo verán ustedes tal vez por algunos días. Pero Colombia tiene un grito del cielo de parte de Dios diciendo, levántate, te voy a restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Así mismo la iglesia, bueno, denle un aplauso a Dios. Y así mismo la iglesia necesita un buen trompetazo de Dios que nos diga, levántense. Y creo que esto está sirviendo para que nosotros, muchos pastores, están uniéndose en oración. ¿Cierto? Deponiendo tantas cosas, tantos prejuicios. Dios mío, somos un solo pueblo, el pueblo de Dios. Un pueblo invencible, pero cuando estamos juntos. Porque cuando estamos por separado, eso es división y a Dios no le gusta, eso es antibíblico. ¿Amén? ¿Sí o no? Yo no los veo como convencidos. Amén. Entonces dice que en el versículo 7, que volvió el ángel, y entonces aquí ya nos damos cuenta, Elías y nosotros, ¿quién era ese ángel? El ángel de Jehová, la segunda vez. ¿Y quién es el ángel de Jehová? ¿Acaso no es una teofanía? ¿Acaso no es Jesús antes de su encarnación, que vino a traerle alimento y que vino a traerle dirección, que vino a decirle a él, yo estoy contigo, yo Dios estoy contigo, y estoy contigo para protegerte, para dirigirte y también para sostenerte y sustentarte? Amén. Como hoy necesitamos que el Señor nos diga, no sé qué pasa. Hoy nosotros necesitamos que Dios nos diga eso, o por lo menos escucharlo. Estoy con ustedes, Colombia. Estoy con ustedes, Iglesia de Jesús. Los voy a sustentar. No se asusten porque no hay papa. No se asusten porque comieron sin pan hoy. Yo voy a buscar la manera, dice el Señor, de llevarle una torta cocida en ascuas de fuego. Y de llevarles con qué ustedes beban para que eliminen la sed de sus cuerpos. Pero eso que va a traer el Señor no es un alimento común y corriente, ¿sabe? Que usted con el desayuno, si acaso, camina hasta la comida. No, este hombre se levantó porque le dieron una dirección. Le digo, mire, largo camino le queda. Le voy a dar un alimento que lo va a fortalecer, lo va a levantar. Y es lo que necesita Colombia, hermanos, amigos. Que le escuchen las palabras al Señor y que coman de su pan. ¿Sabe cuál es el pan de Dios? Pues se llama Jesús. Él es el pan de vida. Amén. Y cuando en Colombia, desde el que se sienta en la primer silla de la nación hasta la última persona, empiecen a comer este pan de vida que es la palabra de Dios, que es el verbo, que es Jesús. Óyeme, las cosas van a ser diferentes en esta nación y van a recobrar un orden distinto, no un nuevo orden, sino el orden de Dios, el que siempre fue. Amén, amén. Como fue al principio. Gobernantes temiéndole, pero a Dios, un temor reverente, un temor motivado por la fe, un temor a desagradar a Dios.
Un temor a hacerlo sentir triste, a hacerlo sentir mal por nuestras conductas erráticas, llenas de corrupción, de egocentrismo, de egoísmo y de orgullo. Y es lo que Dios nos viene hablando. Y le viene hablando al presidente y le viene hablando a los ministros. Y están entronados. Pero también le habla al campesino y también le habla al obrero de Colombina. Pero no, siguen los gerentes entronados, creyendo que pueden caminar toda su vida sin el aporte de la palabra de Dios. Y están mal, lo siento, pero están mal. La palabra de Dios dice: apartados de mí, nada podéis hacer, por bueno que sea tu trabajo, por alto que sea tu cargo. No hay un lugar más alto que la presencia de Dios. Amén. No lo hay. No lo hay. Y este señor se levantó, Elías, y dice: y se fue pues, comió y bebió, fortalecido por aquella comida, y caminó 40 días y caminó 40 noches. ¿Usted cree que una comida cualquiera le va a dar a uno esa capacidad de caminar 40 días y 40 noches? ¿Sabe cuánto se caminó ese señor? Se caminó 250 millas, es decir, unos 400 kilómetros. Ese señor era un duro para caminar. Ese caminaba más que... ¿Cómo es que llamaba de profesor? Moncayo. Ese caminaba más que Moncayo. Pero no era él, ¿sabe? Ya él se había quedado dormido, ya había agotado sus fuerzas. Era aquella comida puesta por Dios, era aquel pan del cielo, era aquella palabra que le dijo el ángel de Jehová. Esa comida era una comida especial. Así como le dijo Jesús a aquella mujer: si tú tomas de esa agua vuelves a tener sed, pero si tomas del agua que yo te daré, nunca más volverás a tener sed. El agua de vida, el pan de vida es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Y usted que repite lo mismo, pastor. Hermano, se nos olvida. Se nos olvida. Usted delante de una picada de vitamina C, es decir, de chicharrón, chorizo, chunchulo, usted no se acuerda de Dios ni le da gracias por esa grasa. No somos tan capaces, no somos tan potentes, ¿sabe? No somos tan experimentados, no somos tan sabios, ¿sabe? No. Si eso fuera así, el mundo no se estaba destruyendo. Si eso fuera así, el mundo no llevaría la ruta que lleva, de destrucción, de violencia, enfermedades, pestes. No lo hemos sabido hacer. Hemos creído que la palabra del Señor es un documento ahí más. Una buena historia, una narrativa buena, sí, un libro de aventuras. No. Que el Señor nos perdone, hermano. Porque eso es la palabra de Dios. Eso es un libro de respeto. Es un libro para respetarlo, para creerlo. Bendito sea el Señor. Mire, vamos a leer un poquito donde dice, para que vamos dándole ya salida a esto. En el versículo 9, que dice que llegando ahí se mete a una cueva, a ese lugar en Horeb, porque era el monte de Dios, donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y hoy Dios le hace esa pregunta a la iglesia, y también se la hace a Colombia, a cada uno de los que habitan esta nación. A usted también. Si vive en Chile, si vive en Venezuela, en Perú, yo no sé en dónde usted viva, que me está viendo en Facebook, pero para usted también es esta palabra. ¿Qué haces ahí metido en esa cueva? Si ya te dio de comer el Señor, si ya recibiste palabra de Dios, no es tiempo de escondernos. ¿Escondernos de quién? ¿De qué? Es tiempo de dar la cara. Es tiempo de hacer lo que Dios nos ordena. Sí, tenemos que escuchar la palabra, pero tenemos que ir y cumplir esa palabra cada día. Y no se moleste su corazón si el pastor que usted tiene allá en su veredita le repite el sermón 2 o 3 o 4 veces. Pues el sermón
Se debe repetir todas las veces que sea necesario. ¿Por qué, pastor? Porque somos olvidadizos. Somos tercos, testarudos, duros de servir. No queremos acordarnos de lo que Dios nos dice. Allá en la fiesta de fin de año, allá con las compañeras, loco de licor. Se olvida de que Dios le dijo, bueno, es tu esposa, la única de tu vida, y no, tú la quebrantas, el pacto del matrimonio. Nos olvidamos, por eso tenemos que repetirlo, decirlo, anunciarlo, de forma suave, de forma leve, de forma fuerte, de forma efusiva, de todas las maneras, todos los días, a tiempo y fuera de tiempo. Ay, llegaron estos hombres y yo estoy haciendo el almuerzo, por Dios, vienen a orar ese pastor, así que, hermano, más vale que lo recibas. Dale el almuerzo también, pero escucha la palabra que te lleva. Escucha la palabra del Señor. Finalmente, es lo único que nos va a poder llevar a buena tierra, a buen término. Amén. ¿Saben? Le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Y lee el versículo 13, dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. 3 versículos después, todavía estaba en la cueva. Y vino a él una voz de Dios diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo me imagino que ya no se lo dijo tan suave. Yo me imagino que ya el Señor, y este cabeciduro, porque es que no sale ya. Se lo dijo. ¿Amén? Entonces en el versículo 15 le dice el Señor, ve y vuélvete por ese camino que llegaste hasta acá, devuélvete. Por ese desierto que transitaste, devuélvete. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Es decir, usted se puede ir por el camino que usted quiera. Los que vieron Domingos de Bendición pudieron entender eso también. Usted puede irse por el camino que quiera. Usted es libre de hacerlo. Y Dios te va a acompañar. Y te va a estar diciendo todo el tiempo, estoy contigo. Mira que no te has enfermado. Mira que te he cuidado de que te dañen. Mira de que todavía tenés tu empleo. Oye, levántate. Quiero que te restaures. Óyeme, mira, come. Largo camino tenés. El camino, escuche bien, el camino del temor, el camino de la voluntad propia, es un camino torcido que casi siempre lleva al desierto. Y todas las veces nos separa de la voluntad de Dios. Pero Dios es tan bueno, pero Dios es tan bello, que siempre está al pendiente y nos dice, ¿qué estás haciendo acá? Viendo los Simpsons. Viendo el desafío. A Pedro el Escamoso. Está tan bueno. ¿Qué estás haciendo aquí? Aunque vayas por camino de valle, de sombra, de muerte, dice el Señor, yo estaré contigo. Podrás ser un sicario, podrás ser una mujer que vende su cuerpo, podrás ser un travesti, un transgénero, podrás ser el hombre más rebelde, la mujer más testaruda del mundo. Dios está contigo para decirte qué estás haciendo aquí. Vuélvete por ese desierto, es decir, para, arrepentite, devolvete, hacé mi voluntad. Y entonces le tocó a Elías volverse 250 millas, 400 kilómetros. ¿Cuánto caminó con esa palabra? ¿Cuánto caminó con esa torta? ¿Y cuánto caminó con esa agua? 800 kilómetros. Válgame Dios. Si la palabra de Dios no fortalece, si la palabra de Dios no nos quita la sed, ¿por qué la despreciamos tanto, hermano? Dios tiene para decir que siempre será nuestra dulce compañía. Tiene para decirte que siempre será nuestra providencia.
nuestra despensa. Da tristeza ir a Ara, a Cañaveral, vacío los anaqueles, totalmente. Pero Dios es nuestra despensa espiritual y material. ¿Por qué el desprecio? Presidente de la República, dirigentes del paro, ¿por qué el desprecio a Dios y a su palabra? Si estuviéramos en eso, en Dios, en su palabra, ya hace tiempo, es decir, ni siquiera hubiéramos tenido necesidad de llegar a estos extremos. ¿Sí lo creen? Dios dice hoy, siempre te daré mi dirección. ¿Y cuál es la dirección, pastora? ¿Quién nos dirige a nosotros? Y la palabra del Señor. Amén. Los tenemos aquí, no está lejano. Un país que pese a todo y a todos tiene libertad de cultos. Un país que pese a todo y a todos deja que nos reunamos a predicar la palabra. Un país que pese a todo y a todos no nos prohíben treparnos a un pináculo, a una montaña y gritar abiertamente que Jesús es el Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Hoy te damos gracias, Rey maravilloso, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu caricia y también por tu exhortación. Hoy yo quiero, Señor, bendecir a nuestra nación, a nuestra congregación, a mis vecinos, a mis familiares, a mi parentela, pero especialmente a mi congregación. La congregación es de Dios, pero ellos son los que yo amo y a los que Dios me ha entregado para que yo sea su guía en esta tierra. Previa dirección del Espíritu Santo. Dios mío, hoy, Señor, ayúdanos a que podamos voluntariamente renunciar a todos esos espíritus y a toda esa cultura que nos ha sido arraigada y metida. A papaya partida, papaya puesta, papaya partida. Ay, es que la malicia indígena. Ay, es que yo, mejor dicho, el vivo vive del bobo. Señor, ese espíritu de corrupción, Señor, que ha habitado, Dios mío, desde nuestros ancestros. Hoy, Señor, nosotros de eso sí renegamos. De eso sí, Señor, decimos, Señor, no lo queremos tener con nosotros. De eso sí queremos, Señor, ser libres hoy. Y de eso sí nosotros hoy le lanzamos una reprensión en la autoridad de Dios. Lo atamos con severidad también. Y lo echamos fuera de nuestro cuerpo, fuera de nuestra alma, fuera de lo más profundo de nuestro ser, fuera de las entrañas de nuestra tierra, de nuestra nación, fuera de los estamentos públicos, de los institucionales, fuera de todas las áreas en donde se sirve en esta nación, es decir, la salud, la educación, la justicia. Fuera la corrupción, se va fuera, maldita, no te deseamos en esta nación. Te despachamos de nuestro territorio en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos nuestras generaciones limpias de corrupción, limpias de corrupción. Nuestros nietos, nuestros bisnietos limpios de corrupción y anhelantes de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Denle un buen aplauso a Jesús, por favor.